Ok, vamos a ver los tres modos que tiene para grabación de vlogs esta DJI Osmo 360. El primero de ellos es el más sencillo de todos, que es el más básico, que es el de panorámico, que acá vamos a buscar en este menú hasta que llegue la vista panorámica. Lo vamos a seleccionar y este va a ser el video 360 de la cámara. Entonces, básicamente lo que uno hace es que tiene que estar recto siempre el palo y uno va a empezar a grabar. Y básicamente este es el primer modo que uno va a tener y simplemente se va a estar moviendo y esto va a estar grabando 360 grados y es, digamos, que la forma más práctica. Si yo alejo el palo, claramente pues obviamente se va a ver distinta la perspectiva y básicamente para eso es que es una cámara de 360 grados. El modo panorámico tiene una ventaja y una desventaja también. La ventaja es que claramente si estamos grabando vamos a tener acceso a todo nuestro alrededor, nos podemos enfocar a nosotros mismos también, pero no va a ser automáticamente, eso lo tendremos que hacer en postproducción, que es parte de la desventaja que puede tener este modo. Pero también vamos a poder tener la posibilidad de mirar todo lo que tal vez con nuestros propios ojos no estamos viendo en ese instante y que puede estar pasando a uno de nuestros costados, y es bastante útil sobre todo en sitios muy concurridos que pasan muchas cosas, imagínense un mercado o algo por el estilo. Pero lo que les decía, en postproducción este modo va a ser clave y sobre todo para enfocarse a uno mismo tiene que hacerlo. Entonces vamos a ir al estudio y les voy a mostrar con este clip que grabamos ahorita cómo se hace en el DJI Studio. Vamos a ver cómo es que sería la edición de esta clase de grabaciones 360 de vlogs en la app de DJI Studio. Es bastante parecida a aplicaciones como por ejemplo CapCut o Filmora si las has utilizado en el computador, así que es bastante intuitiva, la verdad. Vamos a ello. Tenemos entonces acá nuestro DJI Studio y este es el clip que grabamos para mostrarles el ejemplo de cómo funciona. Esto está grabado en 360, entonces podemos ir girando para donde queramos, están muchas otras opciones, pero en este momento solo nos vamos a enfocar en el seguimiento que le podemos dar a un sujeto, a algún objeto en movimiento. En este caso obviamente voy a ser yo. Entonces acá arrastramos nuestro clip a la línea de tiempo acá en la parte inferior y vamos a darle en este botón de seguimiento inteligente que está arribita de la línea de tiempo. Acá vamos a hacer en la pantalla un cuadrado, no importa qué tan preciso sea, sobre el sujeto o el objeto que queremos que siga y le vamos a dar iniciar seguimiento. Acá en la parte de abajo vemos cómo el clip se va coloreando de verde en la línea de tiempo, eso quiere decir que va cargando todo el seguimiento y el tiempo de espera dependerá mucho de qué tan largo sea realmente tu clip. Una vez el proceso finalizado veremos que nuestro clip en la línea de tiempo tiene una línea verde encima que es el seguimiento y si lo verificamos se darán cuenta de que solamente va a estar enfocada en el sujeto en movimiento, en este caso yo, que serviría para hacer los vlogs. Este proceso no es tan complicado ni tan demandante en cuanto a conocimientos, ya que es muy intuitivo el DJI Studio, pero sí debo decir que para hacer uno o dos clips esto es relativamente sencillo, pero ya si vas a hacer un vlog completo puede ser muy dispendioso, además es un paso extra en la creación del contenido que te va a quitar sí o sí tiempo. Por lo pronto volvemos al exterior. El segundo modo que tenemos es el más conocido de todos y que es el que estamos más habituados, que es el modo de lente único, que también está la posibilidad en esta cámara. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir acá a la parte de abajo, elegir objetivo único, video y configurarlo para que esté. Recuerden que las cámaras 360 como esta tienen dos posibilidades, el lente de acá hacia la cámara que está allá con la que estoy grabando en ese momento o la que apunta hacia mí. En esta cámara uno puede cambiar con el botón que sale en pantalla en la esquina inferior derecha o con el cuadrado del botón físico. Para este modo también podemos alejar el palo selfie y en este caso y será el único modo en que tengamos que doblar esta cámara. Como se habrán dado cuenta, este palo selfie no es propiamente el de la Osmo 360, el que viene en el Creator Combo de la Osmo 360, sino que es un selfie stick de DJI, pero de la Action 4. Entonces, simplemente en este caso le vamos a dar grabar y voy a empezar a grabar un vlog como si fuera una cámara tradicional que tiene que estar apuntando hacia mí, tengo que verme yo,
Digamos que encuadrar acá puede que sea un poco más complicado, sobre todo si el palo selfie está un poco más lejos, pero uno empieza a cuadrarle y la pantalla sirve como referencia para saber dónde está uno ubicado. Hay una pequeña desventaja de este lente único y es que si lo queremos cambiar directamente en la cámara para que utilice el otro, utilizamos los botones que les dije, el de la esquina utilizamos el botón de la esquina inferior derecha. En algunas calidades de video sí va a funcionar, lo mismo que el botón del cuadrado, el botón físico, pero en otras calidades, sobre todo las más grandes, no va a funcionar y va a salir un mensaje de error. Yo sé que se ve un poco ridículo que estoy grabando con dos micrófonos al mismo tiempo, pero es que el que tengo en el pecho está conectado a esa cámara Sony y este que tengo en la mano está conectada a esta DJI Osmo 360. Y esto simplemente para decirles que los vlogs es importante que los graben con micrófono externo. Sí, yo sé que la Osmo 360 tiene unos micrófonos internos más o menos decentes, pero lo ideal es tener un micrófono externo. Como casi todos mis videos los grabo con estos DJI Mic Mini, que son los que uso habitualmente y que al ser DJI se conectan simplemente por vía Bluetooth. Eso sí, un tip muy importante y que quiero que revisen siempre, que no sé si se alcance a ver en la pantalla, miren que siempre se esté moviendo la barrita de colores en la parte de arriba de la pantalla para que no vayan a tener problemas en la grabación, porque el audio es parte muy importante de los vlogs, sea con esta Osmo 360 o con cualquier otra cámara. El tercer modo que podemos utilizar para vlogs es propiamente el modo selfie que viene directamente en la cámara. Entonces vamos a ir al menú de acá abajo, vamos a ir a buscar la opción modo selfie y en esta también obviamente la podemos configurar a nuestro gusto y volveremos a utilizarla de forma nuevamente plana completamente y vamos a empezar a grabar. ¿Cuál es la ventaja de este modo por sobre el resto y que también al mismo tiempo es una desventaja? Primero tengo que tener el selfie stick lo más lejos posible de mí para que vaya a encajar y es difícil encuadrarse a uno mismo. Lo bueno es que la cámara siempre va a estar apuntando hacia mí y va a tratar de centrarme lo mejor posible. Les recomiendo que utilicen un lente un poco más amplio para que no se salgan y no se vayan a cortar o los pies o la cabeza, porque me ha pasado en otras grabaciones de esto y que si lo tengo muy cerca es donde normalmente me corto la cabeza o me corto los pies. Si quieren saber más cosas de esta DJI Osmo 360 o en general de las cámaras de acción, en mi canal hay bastante contenido al respecto. Por acá les dejo dos videos que les recomiendo que vayan y vean porque seguramente les van a ser muy útiles. Nos vemos en el siguiente.